Saludo, bienvenido a otro video de tu curso de Geometría Analítica y en Matemática a tu alcance con el profesor Iván Tavares. Esta vez vamos a estar trabajando lo que es la distancia entre dos puntos. Para la distancia entre dos puntos tengo una figurita aquí. Entonces vamos a definir la distancia de entre los puntos, esos dos puntos P1, que es X1, Y1, y P2, que es X2, Y2. Esos son estos dos puntos. Entonces, vamos a ver esto. Miren, yo necesito calcular la distancia, esta que está aquí, la distancia de, que es la distancia entre este punto y este punto. Entonces, eso aquí, si lo bajamos, eso tiene X1 y X2. Desde el origen hasta aquí está X1 y desde el origen hasta ese punto es X2. Lo mismo pasa con Y. Míralo ahí. Desde el origen hasta este punto es Y1 y desde el origen hasta este punto es Y2. Entonces, observe, ese segmento que tenemos ahí es a el mayor de los dos segmentos, restarle el menor para que me quede el espacio del medio. Entonces, por eso es X2 menos X1, que es lo que tengo ahí. De igual forma, va a pasar con el vertical. El medio, el mediecito, ese mediecito que tengo ahí, va a ser la diferencia entre el segmento mayor, que es el que va desde aquí hasta aquí, que esto es Y2, menos el que va desde aquí hasta aquí, ahí, que es Y1. Por eso tenemos que el medio es igual a Y2 menos Y1. Ahora, por el teorema de Pitágoras, pero antes de hablar del teorema de Pitágoras, esto es recto. ¿Por qué eso es recto? Bueno, por la siguiente razón. La intersección entre los ejes, ya lo habíamos definido, ¿verdad? Como recto. O sea, es un cuadrante y un cuadrante queda determinado por un ángulo recto. Entonces, esa recta, ese segmento de recta, o si quiere prolongarla a una recta, es paralela a esa, que es el eje X. Y esta es paralela a esta. Entonces, si estas dos, o sea, X y Y se intersectan en O y es recto, entonces la intersección de una paralela a y una paralela a X, su intersección también es un ángulo recto. Y eso es por un teorema de geometría elemental, que dice que si una recta, si una pareja de rectas son paralelas y hay una perpendicular en un punto a una,
también es perpendicular a la otra. Por ahí entonces ya nosotros concluimos que esto es recto. Entonces, por tanto, el triángulo es rectángulo y por ende puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Esto que he dicho es para decir que puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Quizá alguno va a decir, no, pero que eso se veía, sí. Quizás se veía, pero en matemática no se puede adivinar ni se puede andar haciendo suposición a la ligera. Entonces, nosotros conocemos del teorema de Pitágoras, si para un triángulo ABC tenemos que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, si c es la hipotenusa. No es que el cuadrado de los catectos es igual a la hipotenusa al cuadrado. No, eso no es lo que dice el teorema. El teorema dice el área construida, el área construida sobre un cuadrado, el área construida sobre un cuadrado, vean, un cuadradito. Bueno, vamos a hacerle un triángulo. Dije el área construida sobre un cuadrado. Así no. No lo va a hacer muy derecho. Es el área del cuadrado construido. El área del cuadrado construido aquí sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catectos. Es decir, el área del cuadrado construido sobre este catecto, ahí, más el área del cuadrado construido sobre este catecto, si esos son cuadrados, es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Entonces, de aquí yo puedo decir d es la hipotenusa, entonces vamos a tener que d cuadrado es igual a este lado al cuadrado, bueno, la suma de esos dos, x2, para poner x primero, menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. A eso simplemente aplicando propiedad de la potenciación, o sea, no es que tengo una raíz, no, eso es porque la radicación es la operación inversa a la potenciación. Entonces, como la potenciación y la radicación son inversas, una se anula con la otra. No, no queda cero, sino es que se simplifican. Entonces, me vas a quedar que esto es raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Aquí muchos podrían decir, eso es más o menos. Perfecto. Más o menos. Más o menos. Pero a la vez, no. No es más o menos. ¿Por qué? Porque eso es una distancia. Y la distancia es siempre positiva. Por eso. Entonces, por esa razón, solo tomo el positivo. Porque es una distancia y la distancia es siempre positiva. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para aplicar la ecuacioncita. A ver, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia entre los puntos, P 4,3 y Q
tiene cinco coma dos. 5,-2 para que salga. Entonces, ahí nosotros tenemos una pareja de puntos. Y me piden calcular la distancia. Entonces, vamos a ver. Para graficar puntos en el sistema de coordenadas rectangulares, recuerden que tienen que tomar una escala para dividir el plano en partes igual. Yo, para no perder mucho tiempo, lo voy a hacer así al ojo por ciento. Entonces, tenemos aquí 5, más o menos 5 ahí, menos 2, a poner menos 2 como 20, menos 2, eso es ese punto. Y 4,3, 4,3. Ahí, entonces, la distancia que nosotros vamos a calcular es esta. Esa es la distancia que vamos a calcular. Esa distancia. Entonces, para esto empleamos nuestra formulita. Miren, esto es X1, Y1. Esto es X2 y Y2. Entonces vamos a tener X1 que es 4, menos X2, que es 5, más Y1, que es 3, menos Y2, que es negativo 2, por tanto, menos por menos es más, y ambos van elevado al cuadrado. Entonces, tenemos raíz cuadrada de 4 menos 5 da menos 1 al cuadrado, más 3 más 2 es 5 al cuadrado. Ahora tenemos menos 1 al cuadrado, eso es 1 positivo, más 5 al cuadrado es 25. Y mi distancia es raíz cuadrada de 26. Esa es la distancia entre esos dos puntos. Si se quiere, se puede sacar con una calculadora, pero para obtener todos los dígitos de forma exacta, eso es lo que se hace. Si lo calculamos, podríamos dar una estimación sacando la raíz cuadrada de 26, que es 5,0990, los primeros dígitos. A ver, será 5,0990. Los demás dígitos son 195,14 hasta, pero ya lo podemos dejar ahí. Ahora, para corroborar eso con GeoGebra, lo podemos mirar. Lo podemos hacer de distintas formas en GeoGebra. En este curso vamos a ir trabajando junto con el tema de una vez lo que es el GeoGebra, o sea, lo que es la parte de GeoGebra, para que puedan. Entonces vamos a ver, el punto es 4,3 y 5 menos 2. 4,3, 4,3 es este punto.
Pero yo puedo, para que me salga más exacto, lo escribo aquí el par ordenado 4,3 y 5, menos 2. 5, menos 2. Ahora, en la herramienta de medida, aquí, simplemente toco este punto y toco este punto. Y ahí está, vea. 5.1 porque GeoGebra lo ha redondeado directamente. ¿Sí? Esto es ese 9, se pasa a 1 y ya ahí queda redondeado. GeoGebra le da un redondeo automático. ¿Sí? Bien, mis amigos, espero que les guste el video. Espero que se suscriban al canal, le den like y que sigan viendo sobre todo este curso. Hasta la próxima.